Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de estática. Bueno, vamos a trabajar rápidamente los siguientes ejercicios. Pues nos solicitan calcular las tensiones en las cuerdas. Pues bueno, como podrás notar, aquí podemos hacer un diagrama de cuerpo libre con estas observaciones y también otro diagrama de cuerpo libre de esta manera. Pues entonces rápidamente lo vamos a establecer. Tenemos nuestro primer diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Aquí tenemos el peso Fw, ¿sí? Aquí tenemos Ft1, aquí tenemos Ft2. Mucho ojo cuando hagamos esto aquí, si esto vale 25, pues esto vale 75 grados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces tenemos 75 grados. El otro diagrama de cuerpo libre que va a quedar es este. Hay una tensión hacia arriba que se llama Ft4, ¿sí? Hay una tensión hacia acá que se llama Ft3, pero tenemos una tensión hacia acá que se llama Ft2. ¿Con qué ángulo? Fíjate, aquí lo tenemos bien claro, ¿sí? Pues va a ser con 75, ¿verdad? Porque si esto vale 25, esto vale 75. ¿De acuerdo? Y listo. Ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre. Vamos a empezar con este diagrama de cuerpo libre y vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Es decir, la componente Ft2 en Y, ¿sí? Luego, pues va a quedar más Fw en Y igual a 0. Que eso sería Ft2 seno de 75 grados menos Fw, porque es negativo, la componente F en Y, Fw de Y está en el lado negativo, pues sabemos que va a ser menos 80. Y de aquí tenemos que Ft2 vale 80 newton entre D seno de 75. ¿Cuánto nos queda eso? 80 entre D seno de 75 nos da 82. A ver, sí, pues va a quedar, a ver, tenemos esto, 75, entonces va a quedar Ft2 por seno de 75, 80 entre D seno de 75. Nos da 82 newton. A ver, dice Ft1, Ft2, dice que da 88 newton. A ver, voy a buscar seno de 45, no estaré trabajando en grados, sí, está bien. 90 menos 25. Ah, es 65, perdón, no es 75. Entonces aquí es 65. Entonces aquí es 65. ¿Por qué? Porque 25 para 90 es 65. 80 entre seno de 65 nos da 88.27 newton, que es lo que nos está dando esta respuesta. Luego podemos calcular Ft1, o sea, sumatoria de fuerzas en X para ese diagrama. Pues sería Ft2 de X en la componente X menos Ft1 de X. ¿Por qué Ft1? Bueno, va a ser más Ft1 de X. Vamos a ver quién es Ft2 de X. Es Ft2 coseno de 65. Aquí es 65. Y Ft1 de X pues va a ser Ft1, pero ojo, está en el lado de los negativos. Ft1 por coseno de 0 grados es Ft1. Entonces Ft1 vale Ft2 coseno de 65. Entonces ese 88.27 por coseno de 65.
y nos da 37.2 newton, que es lo que nos está dando aquí. Ahora, ya conociendo ese diagrama, pues podemos conocer esto. Aquí para este diagrama, sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, pues va a ser Ft4 de Y, que aquí sería, si esto es 55, para 90 sería 35, ¿sí? Y entonces, pues tenemos lo siguiente. Tendríamos Ft4 en Y, más Ft2 en Y, nada más, igual a 0. Y hay que ver ahora Ft4 en Y, pues es Ft4 por seno de 35. Ft2 en Y está en el negativo, sería Ft2 por seno, pero aquí sería 65, ¿verdad? 65. Entonces sería 65, no 75. Ya sabemos porque 25 más 65 es 90. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, si ya conocemos Ft2, pues Ft4 es igual a Ft2 seno de 65 entre D seno de 35. Ft2 nos dio 88.27 por seno de 65 entre seno de 35. ¿Cuánto nos da? 88.27 por seno de 65 entre D seno de 35. 139. A ver. 139 newton. O entre de 1000.139 kilonewton. ¿Verdad? Entre de 1000. Casi 0.14 kilonewton o 140 newton. Que sería esto. Y bueno, ahora ¿cómo calculamos Ft3? Pues Ft3 va a ser con una sumatoria de f de x igual a 0. Que sería Ft4 de x más Ft2 de x más Ft3 de x igual a 0. Y listo, Ft4 de x sería Ft4 coseno de 35. Ojo, aquí Ft2 está en el lado de los negativos, sería Ft2 coseno de 65 menos Ft3 porque va a ser coseno de 0. Y de aquí tenemos que Ft3 es igual Ft4 que nos dio 139, ¿sí? Por coseno de 35 menos Ft2 88.27 por coseno de 65. ¿Cuánto es 139 coseno de 35 menos 88.27 por coseno de 65? Nos queda 76.55 newtons. Y listo. Hemos resuelto ese ejercicio. ¿De acuerdo? Pues como podrás notar, ya no lo hago tan detallado porque en los ejercicios anteriores ya dedujimos paso a paso cómo se van haciendo las componentes. Al final todo queda en una suma de componentes. Vamos a resolver este otro ejercicio. Dice que dos pesas cuelgan de dos poleas sin fricción como se observa. ¿Qué peso hará que el bloque de 300 empiece a moverse apenas hacia la derecha? Y supongamos que el coeficiente de fricción, dice, es de 0.3. Las poleas únicamente cambian la dirección de la fuerza. Bueno, pues para ello tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre en el bloque, ¿sí? Entonces aquí el bloque va a tener un peso, ¿estás de acuerdo? Vamos a tener una normal, que se llama normal a una reacción
que ejerce un cuerpo cuando está en contacto con una superficie, ¿sí? Si el bloque se va a desplazar hacia la derecha, entonces vamos a tener una fuerza de fricción hacia la izquierda, que se llama, o sea, va a impedir que se vaya a la derecha, por eso se llama la fuerza de fricción. Y bueno, sabemos nosotros que la polea únicamente cambia la dirección de la fuerza, es decir, si aquí hay W, este sigue siendo W, entonces tenemos W con 30. De igual manera, este sería 40 libras. Esto sería 40 libras a 45. Y bueno, pues únicamente hay que resolver. No olvidar que la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción por la normal. Bueno, pues primero tenemos que calcular la normal con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sería N de Y, o sea, la fuerza de fricción, más 40 por seno. Bueno, lo podemos ver así como, lo voy a dejar aquí como F, F1. Entonces sería F1 de Y más N de Y, componentes, más W de Y. Bueno, y aquí este peso hay que llamarle 2, y sería 300 libras, menos W de Y, igual a 0. Ahora hay que meter números. F1, pues sería 40, o sería F1, ¿por qué? Por seno de 45, es la componente en Y. N en Y, pues sería únicamente N, porque sería seno de 90 es 1, simplemente quedaría N. W de Y, pues sería W por seno de 30. W2 de Y sería menos 300 igual a 0. De aquí podemos despejar N, sería W, seno de 30, negativo, más 300, menos F1, seno de 45. ¿De acuerdo? Entonces N sería seno de 30, ¿cuánto nos da? 0.5, entonces sería menos 0.5 W, más 300, F1 es 40 por seno de 45. Esto nos quedaría 40 por seno de 45. 28 más, bueno, aquí va a quedar por menos 1, más 300. Sería 271.71 menos 0.5 W. ¿De acuerdo? Eso es la normal. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Pues sería N de X más W de X más F1 de X más W2 de X más Fs de X igual a 0. N de X no existe, la normal no tiene dirección en X. W de X pues va a quedar W coseno de 30. F1 pues va a ser negativo porque la X es negativa ahí, menos F1 coseno de 45. W2 de X es 0 porque el peso 2 no tiene componente en X, pero Fs también es negativo y quedaría nada más menos F, menos Fs. ¿Por qué? Porque va a ser Fs por coseno de 0, porque aquí acuérdate que está en el eje X negativo. Bueno, pues únicamente hay que sustituir, entonces W por coseno de 30 menos F1 es 40 coseno de 45. Esto es igual a Fs y esto equivale a μs por la normal.
Esto equivale a 0.30 que multiplica a 271 menos 0.5 W. Entonces aquí coseno de 30 nos da 0.86 veces W, 40 por coseno de 45 nos queda 28.28 y esto va a ser 271.71 por 0.30, va a ser 81.513 menos 0.30 por 0.5, 0.15 W, despejando W, ¿cuánto tenemos? Sería 0.866 más 0.15, 1.016 y va a quedar 81.513 más 28.28, ¿verdad? Va a quedar 109.79. Esta división, 1.016, nos queda 108 Newton. No, libras, porque libras son las unidades que estamos manejando. Y listo, entonces esto es 108 libras es lo que se tendría que colocar en ese peso W. ¿De acuerdo? Ahora vamos a el siguiente ejercicio. Dice, encuentra el peso máximo que es posible colgar en el punto O. ¿Cómo aparece en la figura sin alterar el equilibrio? Suponga que hay un coeficiente de fricción. Bueno, hay que hacer esto. Esto en realidad es 20. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre aquí. Entonces aquí tenemos W. Tenemos una tensión que vamos a llamar T1, pero también tenemos una tensión 2. Aquí en este otro diagrama de cuerpo libre para el bloque 2, tenemos que el bloque 2 es el peso 2 y son 200 newton. Tiene una fuerza normal. Pero como el bloque o este hilo va a jalar hacia acá, la fuerza de fricción va hacia este lado. Entonces, si nosotros notamos, esto es Fs, pero ahora esta tensión 2 va hacia allá. Ese es el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2 y el diagrama de cuerpo libre en este punto O es este, el peso hacia abajo, la tensión de esta cuerda y la otra tensión. Bueno, pues solo hay que resolver. Nos piden W, entonces como tenemos todos estos datos, pues aquí podemos resolver. Si hacemos aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues va a quedar T1 de Y más W de Y igual a 0, ¿verdad? T1 de Y es T1 por seno de 20 grados, esto es 20 grados. W de Y pues me va a quedar menos W porque es W por seno de 270 o es negativo. Está en el eje Y negativo menos W. Entonces T1 es igual a W entre seno de 20. Ahora vámonos al otro bloque. Aquí vamos a poner sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Me va a quedar N1 de Y, o mejor dicho N de Y, ¿sí? Más W2 de Y igual a 0. N de Y pues es N nada más. Y W2 de Y es menos W igual a 0. Quiere decir que la normal es directamente proporcional al peso 2. Lo cual es lógico. La normal o la superficie es 200 newton. Ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Va a quedar T2 de X más Fs de X. T2 de X pues va a quedar T2 nada más porque es T2 por coseno de 0 grados. Pero Fs es negativo.
y va a quedar nada más Fs, porque es Fs por coseno de 0 grados, pero como está en el signo negativo, porque está en el lado de los negativos, nos queda esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tensión 2, ¿sí?, es directamente proporcional a la fuerza de fricción que se opone a que el bloque se mueva. Entonces, ahora sí, ya teniendo estos datos, como tenemos Fs, sabemos que esto es μs por la normal. La normal fue igual al peso 2, que sería 200 newton. μs es 0.3, entonces 0.3 por 200 newton. 2. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es 60 newton. Entonces, T2 es 0.3 por 200. Está 60 newton. Si ya tengo T2, ¿cómo la puedo relacionar aquí? Pues con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sería T1 de X más T2 de X igual a 0. Este es T1 coseno de 20. Este va a ser negativo porque ya sabemos que T2 está en el lado del eje X y el ángulo que forma aquí es de 0 grados, entonces es igual a 0. Por lo tanto, T1 va a ser igual a T2 entre coseno de 20. 60 newton entre coseno de 20. T1 sería entonces 63.85 newton. Si ya tenemos T1, pues despejamos el peso aquí. T1 por seno de 20. Entonces 63.85 newton por seno de 20 por seno de 20 grados nos queda 21.83 newton. Entonces el peso máximo es de 21.83 newton. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a finalizar con este ejercicio. ¿Sí? Dice cuánto debe pesar el objeto que está a la derecha, es decir, Fw, si el bloque de 200 permanece en reposo y la fricción entre el bloque y la pendiente es despreciable. Bueno, pues ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre aquí, sobre este bloque, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer así como está. Entonces fíjate, aquí hay una tensión, ¿estás de acuerdo? Que le vamos a llamar T. Este objeto tiene un peso, ¿sí?, que le vamos a llamar W. Pero fíjate que este ángulo es como si yo te dijera aquí ya está 35 grados. ¿Sí? Y si lo hicieras así, entonces esto es, ¿cuánto? 55, ¿verdad? Entonces este es 35. ¿Sí lo ves? Entonces eso es lo más importante, el ángulo. ¿Sí? Este es 35. Es como si hiciéramos esto, 35. Y aquí bajaría esto a 90 con esto. Y aquí me quedaría entre 55 grados o 35, como tú lo gustes ver. Y bueno, aquí hay una superficie normal que es esta, porque hay una superficie con un bloque. Y listo, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Ahora para el otro objeto, aquí tenemos que esto es Fw. Pero si te das cuenta, ahora la tensión va hacia arriba. Entonces esta es la misma tensión. Por el principio de polea, esta misma fuerza es la misma que aquí. Las poleas solamente cambian la dirección de la fuerza, pero no modifican su intensidad, siempre y cuando estas no tengan fricción, ¿sí? Y bueno, pues entonces de aquí sabemos que una sumatoria de fuerzas en Y sería T de Y más Fw de Y igual a 0. T de Y es T porque va hacia arriba y
aquí es negativo, FW igual a 0. Lo que nos dice que la tensión en este cable es igual a FW, lo cual es lógico. Sumatoria de f de x aquí no se puede hacer, o bueno, no hay porque no hay componentes en x. Ahora regresamos y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en y en este diagrama, ¿sí? Aquí nos quedaría n de y, pero una componente del peso hacia abajo, ¿no? O sea, si lo trazáramos, aquí hay una componente wy y una componente wx. Entonces sería más wy, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Ahora n de y sería pues n, porque es la única fuerza que está ahí. En cambio w de y sería menos, porque ahora está este lado positivo, negativo, negativo, y esto es positivo, ¿verdad? Entonces aquí sería menos w, pero para encontrar esto aquí cambia las cosas. Coseno de, no es el típico por seno de 35. Fíjate cómo está colocado aquí con el coseno cateto adyacente. Yo calculo esta base, entonces por ello n es igual a w coseno de 35. ¿Cuánto vale n? 200 newton es w coseno de 35. Entonces 200 coseno de 35 nos da 163.83 newton. Pero lo que nos está solicitando prácticamente es FW o T. Por lo tanto tenemos una F de X igual a 0. Aquí sería T de X, ¿sí? Y lo único más W de X igual a 0. T de X pues es T por coseno de 0 grados que forma esa fuerza. Esta fuerza tiene 0 grados. Por coseno de 0 es 1, queda T. Pero aquí va a ser negativo, W de X, y va a ser W coseno. Ahora va a ser por seno. Seno, ¿estás de acuerdo? De 50 y no, de 35. Igual a 0. Y entonces T es igual a W seno de 35. 200 por seno de 35. Por seno de 35. Y nos queda 114.71 newton. ¿Sí? Y como T es igual a FW, pues entonces es lo que nos solicitan. 114 o 115 newton. Pues bueno, con ello terminamos esta parte de estática que consiste en calcular la tensión que hay en ciertos arreglos y bueno, considerando que todo está en equilibrio. Pues comparte esta información con quien creas que le sea útil y por supuesto suscríbete al canal. ¡Saludos!